destacados invitados, ambos politólogos, Paula Tábara y Antonio Maldonado, a quien por supuesto les agradecemos por su gentileza de acompañarnos esta mañana y les deseamos por supuesto felices fiestas patrias a ambos. Paula, Antonio, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, feliz bicentenario. Buenos días, Jaime, feliz buenos días, Carlos. feliz bicentenario. Feliz bicentenario. A ver, comencemos con Paula. Quería consultarle sobre cuál ha sido su análisis hasta el momento de lo que ha sido este mensaje del presidente Pedro Castillo. ¿Cuáles han sido los aspectos más concretos y cuáles son las dudas que le genera el mismo? Buenos días, sí. Yo creo que lo que podemos afirmar de alguna manera es que tuvimos un mensaje bastante moderado. Se pensaba, se temía en muchos aspectos que este mensaje podía traer más bien anuncios que nos pusieran más nerviosos, que pudieran alterar también aspectos de la economía. Yo creo que ayer ha sido moderado, ha dado además, tratado de dar bastantes seguridades, ¿no? Decir que no va a haber expropiaciones, que no hay por qué tener miedo, y plantear algunos puntos. Yo creo que es muy importante todo el peso que se ha dado a salud, ya no solo en términos de pandemia, sino también en términos de salud al interior del país. Digamos, una cosa que hay que destacar del discurso de ayer son todas los grupos sociales de los que se ha hablado. No se ha hablado de los indígenas, de los Nikkei, de los tusanes, de los afrodescendientes, y en este mismo sentido, por ejemplo, a mí me parecía valioso rescatar que se ha hablado de la salud tropical, ¿no? De la medicina tropical, que no se habla normalmente, que es un área que está más bien dejada de lado, y yo creo que allí en salud entonces el peso ha estado repartido en temas interesantes. Decíamos varias semanas antes que había que garantizar la vacunación, lo ha dicho, ¿no? Y ha dicho que va a poner todas las fuerzas en eso. Y también decíamos que había que garantizar el retorno a las aulas, y también ha dejado claro que más tardar el primer trimestre del próximo año estaremos viendo las aulas, ¿no? ¿Qué me deja mayores dudas? Sí, digamos, al decidir que su proceso para alcanzar una asamblea constituyente pasa por el Congreso, creo que es la manera legal y constitucional en la que hacerlo, pero también creo que nos va a llevar a fricciones, sobre todo si se hace en este primer momento, ¿no? Así es. Y bueno, la duda, por supuesto, creo que es ya no en el discurso, sino que el discurso es el 50%. Luego se trata de saber quiénes van a ejecutar las prioridades de las que ha hablado. Así es. Ahí y venía. Esa es la duda con la que nos quedamos. Así es. Si hubiésemos tenido el cierre completo, pues sí, quizás podríamos estar haciendo un análisis más certero de por dónde va a ir cada sector. Así es. Ahí justamente venía mi siguiente pregunta para Antonio, que ciertamente no tiene precedentes, por lo menos que yo recuerde, un presidente jurando un nuevo mandato sin premier, sin gabinete, sin ni un solo ministro. Con esto previo del Congreso y el señor Sagasti, francamente inoportuno, innecesario, hasta lamentable, ¿no? Pero, Antonio, justamente lo que comenta Paula, ¿no? Nosotros vemos un esquema que por lo menos se ha anunciado, hay cosas que no tienen o merecen una mayor explicación, ¿no? Un mayor sustento, como cómo se va a financiar tal o cual proyecto, o si el financiamiento va a ser, digamos, solo del erario público. Pero, ¿por dónde ves tú entonces el perfil de, cuando menos, el presidente del Consejo de Ministros para llevar a la práctica estas cosas sin caer en populismos o sin caer en demagogia? Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Aquí Arturo Maldonado. Arturo, perdón. El perfil del Premier, yo considero que tiene que ser un perfil político. Muchas de las propuestas planteadas por el presidente el día de ayer pasan por el Congreso necesariamente, no solamente la de la Asamblea Constituyente, sino también muchas de las otras que hizo en términos de educación, en términos de economía, requieren la aprobación de la mayoría del Congreso, mayoría que en estos momentos no tiene, y por lo tanto que se tiene que construir ciertas alianzas, tienen que construirse consensos, y para eso un premier con una experiencia política creo que es necesaria. De otro lado, sí, ¿no? Digamos, hay una énfasis en mucho gasto, en mucha inversión fiscal
¿no? Se ha hablado de bonos, se ha hablado de FAE agrario, se ha hablado de reactivación de MIPES, ¿no? Y en estos momentos pues necesitamos también un perfil de un ministro de Economía que nos explique y que nos tranquilice más allá de las palabras de que no va a haber expropiaciones, de que se va a respetar, digamos, la estabilidad económica, que nos diga cómo se va a lograr este equilibrio entre estabilidad y gasto fiscal, ¿no? Sobre todo en épocas de vacas flacas, donde ya las cuentas de la nación no son tan holgadas como antes de la pandemia, y donde efectivamente cierta moderación en el gasto creo que era necesaria e impulsada desde el Ministerio de Economía, desde el exministro Waldo Mendoza, ¿no? Entonces creo que hay un perfil del lado del PCM, perfil político, y desde el lado de Economía, un ministro que nos garantice, ¿no? Digamos, y que nos explique bien cómo se aterrizan ya estas propuestas en, digamos, un presupuesto más ordenado. Muy bien, Paula, Arturo, queremos pedirle que nos aguarden un par de minutos nada más porque tenemos que ir con nuestros anunciantes y luego seguimos conversando con ustedes acerca de las repercusiones y los aspectos más importantes de este primer mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo. Regresamos. Bien, continuamos en la rotativa del aire, 7:20 de la mañana. Jaime Chincha y Carlos Villarreal con ustedes. Estamos conversando con Paula Tábara y Arturo Maldonado, politólogos, analizando el mensaje del presidente Pedro Castillo. Hay un tema que mencionó y que es quizás uno de los más comentados ayer el presidente Castillo, y es este proyecto de reforma constitucional para, obviamente, el cambio de la Carta Magna. Y hemos visto algunos gestos que podrían marcar la tendencia en cuanto a la relación entre Ejecutivo y Legislativo. No sé si ustedes están de acuerdo con eso, Paula, Arturo. Por ejemplo, la bancada de Fuerza Popular mostrando la Constitución del 93 en protesta por esta propuesta, a su vez, del presidente Castillo. ¿Cómo ven ustedes justamente o cómo proyectan esta relación entre Congreso y Ejecutivo, tomando en cuenta este punto de conflicto, ¿no?, que es la Constitución? Creo que creo que ayer una de las cosas que se esperaban era precisamente el anuncio en torno a cómo se iba a llevar o cuán pronto se iba a plantear el tema de la nueva Constitución, precisamente porque es uno de los temas que puede generar tensión o mayor tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y esta muestra de las constituciones, sabiendo igual que este es el bloque más duro de oposición al gobierno, es una buena muestra, digamos, de lo que nos augura la relación pues que se está construyendo. Por tanto, si no hubiese habido ese anuncio, quizás hubiese habido más posibilidades de diálogo inmediato. Creo que lo que va a generar probablemente es que los partidos de centro, que se ubican también como más constitucionalistas, digamos, se plieguen un poco hacia la derecha. Seguramente en primera instancia el proyecto de ley no será aprobado o será difícilmente aprobado. Y lo otro, nuevamente, creo lo que volvemos es a quién va a ser el premier o la premier, porque finalmente será quien tenga también que ver la relación o la negociación con el Congreso en torno a esta norma y a muchas otras normas, como bien ha planteado Arturo. Pero creo que este punto en particular va a tensionar la relación más de lo que seguramente ya sabíamos iba a ser compleja. Ahora, Arturo, justamente el hecho de tener esta demora inédita en un jefe de gabinete, una jefa de gabinete, un gabinete en sí mismo, marcará el ritmo, ¿no?, la velocidad de la toma de decisiones, o es más bien un comienzo, ¿no?, por la propia inexperiencia en un cargo tan importante como este, ¿no? Porque si consideramos que esto tiene que ver con enfrentamientos dentro de la propia izquierda que acompaña a Pedro Castillo, que se convierta en una velocidad para la toma de decisiones, pues podría ser complicado para el propio gobierno del señor Castillo. Es decir, que se marque ese indicativo, que se marque ese ritmo, ¿no? Jurar sin gabinete, Digo, si ya la transferencia ha sido corta,
¿no? Este tipo de mensajes pues deja una sensación de mayor preocupación, ¿no? En el sentido de que efectivamente no tenemos a encargados de los gabinetes de las carteras en este momento, lo cual, digamos, en términos prácticos, digamos, que se demore 1 o 2 días más, digamos, no afecta mucho. No es que, digamos, el ministro tenga que decidir algo de manera urgentísima, ¿no? Ajá. Pero lo que sí es en términos simbólicos, ¿no? Marca dos cosas, ¿no? Una suerte de indecisión del presidente para la toma de decisiones, ¿no? Marca, digamos, un perfil, ¿no? De que el presidente quizás está tratando, digamos, de equilibrar la repartición del poder entre las diferentes fuerzas que lo están acompañando, y dos, es justamente todos esos grupos que están alrededor del presidente en estos momentos, ¿no? De un lado una izquierda más provinciana, de otro lado una izquierda más limeña, los técnicos, los nuevos acompañantes, ¿no? El señor Salaverry, el señor Cerrón, el señor Frankel, Juntos por el Perú, del Nuevo Perú, digamos, es un conjunto de actores que están, digamos, tratando de tener una cuota de poder legítima, por supuesto, ¿no? En este momento, pero que hace, digamos, que un presidente que parece ser que en estos momentos le cuesta tomar decisiones, pues logre equilibrar, digamos, una posición en la cual, digamos, puedan tener un gabinete en estos momentos, digamos, que calmen las aguas de todos esos grupos y que puedan sentarse para poder gobernar desde el primer día. Ahora, ¿qué futuro tendría a nivel del Congreso y la aprobación, porque se requiere obviamente el voto de confianza, una posible designación de Roger Nájar? Ayer hemos visto un pronunciamiento de parlamentarias pidiéndole al presidente de la República que no nombre a alguien pues involucrado en denuncias de violencia contra la mujer, niños y niñas. Evidentemente era una referencia a la situación del señor Nájar. Pero ¿cómo se plantearía el escenario en el Congreso si es que esto efectivamente se concreta, ¿no? Las versiones de su designación son muchas, así que ¿qué escenario se prevé en ese caso en cuanto a la aprobación del gabinete? Creo que allí nos vamos a encontrar con dos temas particulares de fricción en torno al señor Nájar. Uno, el que creo que atañe e indigna a buena parte de la población, no solo a las mujeres, que está vinculado a la violencia, ¿no? Y que ha generado este comunicado de ayer, que yo saludo no solamente porque por el tema, sino porque, como hemos dicho en otras ocasiones también, las mujeres tenemos temas transversales a nuestras posiciones políticas. Seguramente muchas de estas parlamentarias discutirán álgidamente sobre otras materias, pero que se hayan podido poner de acuerdo en esto me parece un buen gesto. Pero vamos a tener ese tema y además el hecho de que el señor Nájar se ha visto como alguien muy cercano al señor Cerrón y como alguien muy cercano a la línea más extrema de Perú Libre. Entonces, esto en un contexto en el que tienes un Congreso que, digamos, está allí muy atento al mínimo error que cometas para poder atacar, para poder oponerse con más fuerza, pues no es una buena noticia. Probablemente tenga muchos votos en contra. No sé decirte ahora mismo si la matemática le permitiría igual algún voto de confianza, pero sí creo que se va a encontrar con mucha más tensión que quizás una personalidad que se hubiera podido elegir con una imagen más dialogante, con una capacidad de ser un poco más concertadora. No necesita ser alguien desde el centro. Desde la izquierda también puede haber personalidades que tengan menos sombras a su alrededor que el señor Nájar. Sombras además en la propia izquierda, que es lo más llamativo, ¿no? Que desde la propia izquierda se ponga luz en esas sombras. Arturo, hablando de simbólico, que lo mencionabas en tu respuesta anterior, lo que pasó ayer en el Congreso con el expresidente Sagasti, al principio, cuando recién advertimos de esta situación en el aire, parecía algo simbólico, ¿no? O anecdótico. Pero después, conforme uno fue viendo y fue viendo y fue viendo, oiga, claro, decir que el señor Sagasti no era presidente el 26 de julio por la propia presidenta del Congreso, pero va a la mañana al Te Deum, ella como presidenta del Congreso y el señor Sagasti como presidente de la República, y ahí te dice que hay una contradicción flagrante, ¿no? En lo que se decía y en los hechos. Pero el gesto, ¿qué te dice a ti de lo que va a hacer este nuevo Congreso? ¿Qué luces ves tú
de lo que será la relación con Pedro Castillo. Más que luces, digamos, serían sombras. Sombras, ¿no? otra vez la sombra, nada más. En realidad es un gesto que pinta, digamos, que deja bien parado, es como una condecoración al presidente Sagasti, sobre todo viniendo de una institución que regularmente es una institución de las menos confiables para la ciudadanía peruana, y de otro lado, digamos, pinta de entrada a un Congreso, ¿no? y a una presidencia del Congreso, que uno se preguntaba en estas circunstancias si tratan de esa manera, digamos, a un presidente saliente, ¿no? Que además sale con una aprobación bastante importante, ¿no? Con 58% de aprobación, con un respaldo ciudadano, una gestión en los últimos tiempos de la pandemia, ¿no? Y uno se pone a pensar cómo entonces tratará un presidente, digamos, que es un presidente nuevo, que es un presidente inclusive en una posición política, digamos, más diferente que la del presidente Sagasti, ¿no? Entonces habla un poco, digamos, que si es que simbólicamente y formalmente están tratando al expresidente Sagasti de esa manera, pues lo que se disiparía, ¿no? El del trato con respecto al presidente Pedro Castillo y sobre todo a los miembros de su gabinete. Imagínense cuando vaya el nuevo primer ministro a pedir el voto de investidura, digamos, también, ¿no? Puede marcar una serie de formalismos, una serie, digamos, de entrampamientos en temas muy legales, muy interpretación, digamos, que pueden entorpecer aún más las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Muy bien. Muy bien. Ha sido un Paula, gusto, Arturo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y por estos comentarios tan interesantes respecto al mensaje del presidente Pedro Castillo. Muy amable con ustedes y que sigan pasando unas felices fiestas patrias. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos, muy lúcido el análisis, tanto de Paula Tábara como de Arturo Maldonado, ambos politólogos aquí en La Rotativa del Aire. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Continuamos en La Rotativa del Aire, 7:20 de la mañana. Jaime Chincha y Carlos Villarreal con ustedes. Estamos conversando con Paula Tábara y Arturo Maldonado, politólogos, analizando el mensaje del presidente Pedro Castillo. Hay un tema que mencionó y que es quizás uno de los más comentados ayer el presidente Castillo, y es este proyecto de reforma constitucional para, obviamente, el cambio de la Carta Magna. Y hemos visto algunos gestos que podrían marcar la tendencia en cuanto a la relación entre Ejecutivo y Legislativo. No sé si ustedes están de acuerdo con eso, Paula, Arturo. Por ejemplo, la bancada de Fuerza Popular mostrando la Constitución del 93 en protesta por esta propuesta, a su vez, del presidente Castillo. ¿Cómo ven ustedes justamente o cómo proyectan esta relación entre Congreso y Ejecutivo, tomando en cuenta este punto de conflicto, ¿no?, que es la Constitución? Creo que creo que ayer una de las cosas que se esperaban era precisamente el anuncio en torno a cómo se iba a llevar o cuán pronto se iba a plantear el tema de la nueva Constitución, precisamente porque es uno de los temas que puede generar tensión o mayor tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y esta muestra de las constituciones, sabiendo igual que este es el bloque más duro de oposición al gobierno, es una buena muestra, digamos, de lo que nos augura la relación, pues, que se está construyendo. Por tanto, si no hubiese habido ese anuncio, quizás hubiese habido más posibilidades de diálogo inmediato. Creo que lo que va a generar probablemente es que los partidos de centro, que se ubican también como más constitucionalistas, digamos, se plieguen un poco hacia la derecha. Seguramente en primera instancia el proyecto de ley no será aprobado o será difícilmente aprobado. Y lo otro, nuevamente, creo lo que volvemos es a quién va a ser el premier o la premier, porque finalmente será quien tenga también que ver la relación o la negociación con el Congreso en torno a esta norma y a muchas otras normas, como bien ha planteado Arturo. Pero creo que
este punto en particular va a tensionar la relación más de lo que seguramente ya sabíamos iba a ser compleja. Ahora, Arturo, justamente el hecho de tener esta demora inédita en un jefe de gabinete, una jefa de gabinete, un gabinete en sí mismo, marcará el ritmo, ¿no?, la velocidad de la toma de decisiones, o es más bien un comienzo, ¿no?, por la propia inexperiencia en un cargo tan importante como este, ¿no? Porque si consideramos que esto tiene que ver con enfrentamientos dentro de la propia izquierda que acompaña a Pedro Castillo, que se convierta en una velocidad para la toma de decisiones, pues podría ser complicado para el propio gobierno del señor Castillo, es decir, que se marque ese indicativo, que se marque ese ritmo, ¿no? Jurar sin gabinete, digo. Digo, si ya la transferencia ha sido corta, ¿no?, este tipo de mensajes pues deja una sensación de mayor preocupación, ¿no?, en el sentido de que efectivamente no tenemos a encargados de los gabinetes de las carteras en este momento, lo cual, digamos, en términos prácticos, digamos, que se demore 1 o 2 días más, digamos, no afecta mucho. No es que, digamos, el ministro tenga que decidir algo de manera urgentísima, ¿no? Ajá. Pero lo que sí es en términos simbólicos, ¿no?, marca dos cosas, ¿no? Una suerte de indecisión del presidente para la toma de decisiones, ¿no? Marca, digamos, un perfil, ¿no?, de que el presidente quizás está tratando, digamos, de equilibrar la repartición del poder entre las diferentes fuerzas que lo están acompañando, y dos, es justamente todos esos grupos que están alrededor del presidente en estos momentos, ¿no? De un lado una izquierda más provinciana, de otro lado una izquierda más limeña, los técnicos, los nuevos acompañantes, ¿no?, el señor Salaverry, el señor Cerrón, el señor Frankel, Juntos por el Perú, del Nuevo Perú, digamos, es un conjunto de actores que están, digamos, tratando de tener una cuota de poder legítima, por supuesto, ¿no?, en este momento, pero que hace, digamos, que un presidente que parece ser que en estos momentos le cuesta tomar decisiones, pues logre equilibrar, digamos, una posición en la cual, digamos, puedan tener un gabinete en estos momentos, digamos, que calmen las aguas de todos esos grupos y que puedan sentarse para poder gobernar desde el primer día. Ahora, ¿qué futuro tendría a nivel del Congreso y la aprobación, porque se requiere obviamente el voto de confianza, una posible designación de Roger Nájar? Ayer hemos visto un pronunciamiento de parlamentarias pidiéndole al presidente de la República que no nombre a alguien pues involucrado en denuncias de violencia contra la mujer, niños y niñas. Evidentemente era una referencia a la situación del señor Nájar. Pero ¿cómo se plantearía el escenario en el Congreso si es que esto efectivamente se concreta, ¿no? Las versiones de su designación son muchas, así que ¿qué escenario se prevé en ese caso en cuanto a la aprobación del gabinete? Creo que allí nos vamos a encontrar con dos temas particulares de fricción en torno al señor Nájar. Uno, el que creo que atañe e indigna a buena parte de la población, no solo a las mujeres, que está vinculado a la violencia, ¿no? Y que ha generado este comunicado de ayer, que yo saludo no solamente por el tema, sino porque, como hemos dicho en otras ocasiones también, las mujeres tenemos temas transversales a nuestras posiciones políticas. Seguramente muchas de estas parlamentarias discutirán álgidamente sobre otras materias, pero que se hayan podido poner de acuerdo en esto me pareció un buen gesto. Pero vamos a tener ese tema y además el hecho de que el señor Nájar se ha visto como alguien muy cercano al señor Cerrón y como alguien muy cercano a la línea más extrema de Perú Libre. Entonces, esto en un contexto en el que tienes un Congreso que, digamos, está allí muy atento al mínimo error que cometas para poder atacar, para poder oponerse con más fuerza, pues no es una buena noticia. Probablemente tenga muchos votos en contra. No sé decirte ahora mismo si la matemática le permitiría igual algún voto de confianza, pero sí creo que se va a encontrar con mucha más tensión que quizás una personalidad que se hubiera podido elegir con una imagen más dialogante, con una capacidad de ser un poco más concertadora. No necesita ser alguien desde el centro. Desde la izquierda también puede haber personalidades que tengan
menos sombras a su alrededor que el señor Nájar. Sombras además en la propia izquierda, que es lo más llamativo, ¿no? Que desde la propia izquierda se ponga luz en esas sombras. Arturo, hablando de simbólico, que lo mencionabas en tu respuesta anterior, lo que pasó ayer en el Congreso con el expresidente Sagasti, al principio, cuando recién advertimos de esta situación en el aire, parecía algo simbólico, ¿no? O anecdótico. Pero después, conforme uno fue viendo y fue viendo y fue viendo, oiga, claro, decir que el señor Sagasti no era presidente el 26 de julio por la propia presidenta del Congreso, pero va a la mañana al Te Deum, ella como presidenta del Congreso y el señor Sagasti como presidente de la República, y ahí te dice que hay una contradicción flagrante, ¿no? En lo que se decía y en los hechos. Pero el gesto, ¿qué te dice a ti de lo que va a hacer este nuevo Congreso? ¿Qué luces ves tú de lo que será la relación con Pedro Castillo? Más que luces, digamos, serían sombras. Sombras, ¿no? Otra vez la sombra, nada más. En realidad es un gesto que pinta, digamos, que deja bien parado, es como una condecoración al presidente Sagasti, sobre todo viniendo de una institución que regularmente es una institución de las menos confiables para la ciudadanía peruana, y de otro lado, digamos, pinta de entrada a un Congreso, ¿no? y a una presidencia del Congreso, que uno se preguntaba en estas circunstancias si tratan de esa manera, digamos, a un presidente saliente, ¿no? Que además sale con una aprobación bastante importante, ¿no? Con 58% de aprobación, con un respaldo ciudadano, una gestión en los últimos tiempos de la pandemia, ¿no? Y uno se pone a pensar cómo entonces tratará a un presidente, digamos, que es un presidente nuevo, que es un presidente inclusive en una posición política, digamos, más diferente que la del presidente Sagasti, ¿no? Entonces habla un poco, digamos, que si es que simbólicamente y formalmente están tratando al expresidente Sagasti de esa manera, pues lo que se disiparía, ¿no? El del trato con respecto al presidente Pedro Castillo y sobre todo a los miembros de su gabinete. Imagínense cuando vaya el nuevo primer ministro a pedir el voto de investidura, digamos, también, ¿no? Puede marcar una serie de formalismos, una serie, digamos, de entrampamientos en temas muy legales, muy interpretación, digamos, que pueden entorpecer aún más las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Muy bien. Muy bien. Ha sido Paula, un gusto, Arturo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y por estos comentarios tan interesantes respecto al mensaje del presidente Pedro Castillo. Muy amable con ustedes y que sigan pasando unas felices fiestas patrias. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos, muy lúcido el análisis, tanto de Paula Tábara como de Arturo Maldonado, ambos politólogos aquí en La Rotativa del Aire. Son las 7 de la mañana con 30 minutos.